En este vídeo aprenderás cómo usar las capacidades de Data Pipeline en el servicio Cloud Data Fusion de Google Cloud. Este servicio nos permite limpiar, transformar y procesar datos fácilmente. Para ello, conectaremos Cloud Data Fusion con algunas fuentes de datos. Aplicaremos transformaciones básicas, uniremos dos fuentes de datos y escribiremos los datos de salida a un destino. Normalmente, los datos deben pasar por una serie de pasos de preprocesamiento antes de que los analistas puedan usarlos para extraer información útil. Por ejemplo, los tipos de datos se deben ajustar y también deberemos eliminar las anomalías. Este servicio nos permite implementar pipelines de datos, ETL o ELT, de manera eficiente. Usa por debajo Cloud Dataproc, que ya hemos visto en otros vídeos. Este servicio ejecuta todas las transformaciones que se indican en la pipeline. Lo primero que haremos es crear una nueva instancia. Antes que nada, nos aseguraremos de que el entorno está configurado correctamente reiniciando la API de Cloud Data Fusion desde la Cloud Shell. Para esto usamos el comando gcloud services disable datafusion.webapis.com. Después navegamos a Cloud Data Fusion API y hacemos clic en el icono que nos muestra Enable para volver a activarla. En el menú de navegación, ahora seleccionamos Data Fusion y crear una instancia. Asignamos un nombre, seleccionamos de tipo Basic, asignamos los permisos y seleccionamos Create para iniciar el proceso de creación. Este proceso nos puede llevar unos 15 minutos. Una vez que hemos creado la instancia, deberemos asignar a la Service Account asociada a la instancia los permisos de nuestro proyecto. Para esto navegamos a IAM, seleccionamos Grant Access y seleccionamos el rol de Cloud Data Fusion API Service Agent. Ahora que ya tenemos la instancia de Data Fusion en ejecución, podemos hacer que lea datos de un bucket. Desde la Cloud Shell ejecutamos el export de la variable del bucket para tener disponible el nombre de nuestro bucket. También creamos un nuevo bucket y copiamos algunos datos para tenerlos disponibles en el escenario de prueba. También vamos a crear un bucket como almacenamiento temporal de los ficheros que nos cree Data Fusion. El nombre será el ID de nuestro proyecto seguido del sufijo temp. Ahora hacemos clic en View Instance y saltamos el tutorial. Acabamos de entrar en la interfaz gráfica. Aquí tenemos disponible una herramienta llamada Wrangler. Esta es una herramienta visual interactiva que nos permite visualizar los efectos de las transformaciones en un subconjunto de nuestros datos antes de ejecutar trabajos de procesamiento en todo el dataset. Lo seleccionamos y vemos que en el lado izquierdo tenemos un panel con las conexiones a nuestros datos preconfiguradas. Aquí elegimos en GCS Cloud Storage y hacemos clic en el bucket correspondiente, que es el del ID de nuestro proyecto. Ahora seleccionamos el CSV de ejemplo que vamos a cargar y vemos que en la pantalla nos aparece un formato de filas y de columnas. En Parsing Options establecemos que usa la primera fila como cabecera a True. De esta forma partirá los datos en varias columnas. Ahora ya podemos hacer clic en Confirmar. Lo siguiente que vamos a hacer es algunas transformaciones para parsear y limpiar los datos. Hacemos clic en la flecha al lado de la columna Trip Distance y seleccionamos cambiar el tipo de datos. Ahora elegimos Float y repetimos este proceso en la columna de Total Amount. En el caso de Pickup Location, ID, seleccionamos el tipo de datos String. Si nos fijamos en los datos, nos podemos encontrar algunas anomalías como distancias negativas. Podemos filtrarlos haciendo clic en la flecha de Trip Distance, seleccionamos Filter y en Custom Condition indicamos que sea mayor que 0. Ahora que hemos limpiado los datos, vamos a ejecutar algunas transformaciones en nuestros datos con una pipeline.
la pipeline que vamos a crear se traducirá automáticamente a procesos Spark que ejecutarán en un clúster Dataproc efímero, de forma eficiente. En la esquina superior derecha seleccionamos Crear Pipeline y en el tipo seleccionamos Batch Pipeline. Nos aparecerá un nodo que contiene la lista de todas las transformaciones que hemos aplicado. Vamos a seleccionar Properties. Aquí podemos aplicar más transformaciones o eliminar las que no nos interesen. Cuando el listado sea correcto, seleccionamos Validar. Ahora vamos a añadir una fuente de datos a la pipeline que mapee la columna de Pickup Location ID a un nombre relevante. Esta información se almacena en una tabla de BigQuery. En una pestaña separada, abrimos la interfaz de BigQuery y creamos un dataset. De nombre especificamos trips y navegamos a Query Settings. Seleccionamos establecer una tabla destino para los resultados de la consulta y especificamos el input. En el editor de consultas ponemos la siguiente consulta. Esta tabla contiene el mapping del ID de la zona con su nombre. Ahora lo que haremos será añadir una fuente de datos en nuestra pipeline para acceder a esta tabla de BigQuery. Volvemos a Data Fusion y desde la paleta de la izquierda seleccionamos BigQuery como fuente de datos. Aquí establecemos las propiedades configurando el reference name, que será Zone Mapping, especificamos el dataset y la tabla, y para el bucket temporal establecemos el que creamos al principio con el sufijo temp. Para poblar el esquema hacemos clic en Get Schema y los datos aparecerán automáticamente. Ahora hacemos clic en Validar y cerramos la ventana de propiedades. El siguiente paso consiste en unir las dos fuentes de datos. De la paleta seleccionaremos Joiner y establecemos las conexiones desde nuestras fuentes a los destinos. De esta forma, ahora podemos configurar las propiedades de este joiner. Cambiamos el tipo de join a inner y establecemos la condición sobre las columnas. Hacemos clic en Get Schema para generar el esquema resultante y sobre este eliminaremos las columnas de Zone ID y Pickup Location ID, ya que no las necesitamos, son redundantes. Hacemos clic en Validar y cerramos la ventana. Lo que nos queda ahora es configurar dónde vamos a guardar los datos resultantes. Esta ubicación se llama Sink en una pipeline de datos. En la paleta seleccionamos BigQuery de la lista de sinks y conectamos el joiner con el nodo de BigQuery que ha aparecido. También vamos a configurarlo haciendo clic en Propiedades. Establecemos el reference name, el dataset y el bucket temporal como hemos hecho antes. Hacemos clic en Validar y ya estaría listo para ejecutar. Ahora, para ejecutarla, establecemos un nombre para la pipeline desde la interfaz de Data Fusion y hacemos clic en Deploy y Run para empezar a procesar datos. Este paso tardará varios minutos en ejecutar. Para ver el resultado, podemos ir a la interfaz de BigQuery y ejecutar la consulta sobre la tabla que nos ha creado el proceso. En este vídeo hemos aprendido a crear y a ejecutar una pipeline sencilla de limpieza y de transformación de datos con el servicio de Google Cloud Data Fusion.